semana hubo una marcha universitaria muy importante, no sé si la más importante, pero sin lugar a dudas por las imágenes que vimos, no me voy a meter en las cifras, si fue mucho o poco, pero fue una marcha multitudinaria. Me parece que el tema universitario y el tema del financiamiento es algo que toca muy fuerte, una vibra, un nervio de la clase media, no solamente porteña, sino de todo el país, porque hubo marchas en todo el país, en las ciudades más importantes. Y para hablar de este tema, que a mí me parece sumamente importante, la hemos convocado a Sandra Pita, que es farmacéutica, que es investigadora del CONICET y además, en algún momento, si mal no recuerdo, fue candidata a diputada por el PRO. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Fue Sí, sí, así? fui candidata a diputada. Sí, ¿En sí. qué año? En el 21, ¿no? No, espera, sí, 21, 20, sí, 21. En el 21, en Ujú. la lista que encabezaba María Eugenia Vidal. Ah, mira. Yo era Eh, del grupo de Ricardo López Murphy. ok. O Sí. sea, está bueno porque digamos que de zurda y de cuca no tenés nada. No, no, no. Los que te seguimos en Twitter sabemos, pero por las dudas, digo. Claro, sí, sí, por la duda que alguien piense eso, sí. El gobierno ha esgrimido una serie de argumentos en contra de las universidades o el financiamiento de las universidades. Ha dicho cosas como las universidades no quieren ser auditadas, son un antro de corrupción, gastan la plata como quieren sin rendir ningún tipo de cuentas, los decanos tienen salarios altísimos, la tasa de recibidos en relación con la de ingresantes es bajísima, hay muchos estudiantes extranjeros que no pagan absolutamente nada y deberían pagar, e inclusive algunos han dicho que la gente que vive en el interior del país termina financiando las universidades a donde van las élites. ¿Qué opinas de todo, de toda esta serie de argumentos que ha esgrimido el gobierno? Mira, como siempre, hay algo de verdad, hay algo de mentira, hay algo de mito, hay algunas cosas con las que yo por ahí estoy de acuerdo, eh, Ujú. bueno, que el presupuesto no se gasta de la mejor manera. Las universidades son autónomas y autárquicas, así que pueden definir el propio gasto que tienen. Pero no son santas, es decir, como administrativamente, ¿no? Ujú. No estoy hablando de los docentes. Administrativamente no son santas. Todos los que estamos en las universidades sabemos, por ejemplo, que hay muchísimos no docentes que nunca se aparecen, Los hay ¿no? ñoquis. Sí, que Ujú. son ñoquis, que hay universidades incluso que hay más no docentes que docentes, y no docentes que no cumplen con sus tareas. También hay no docentes que son buenos, obviamente. Ujú. Es todo un tema de equilibrio, ¿eh? ¿No? En Por esto, porque supuesto. si no uno pone en la bolsa a todo el mundo. Eh, También es lo de la auditoría que se repite y se repite, sí, son auditadas, pero son auditadas cada tanto por la AGN, tienen auditorías internas, yo las auditorías internas no les confío demasiado, Ujú. porque no son siempre tan rigurosas, es decir, puede ser la persona más honesta y puede ser rigurosa, pero siempre tiene que haber alguien externo que revise esas auditorías. Muchos sabemos en las universidades donde estamos, y yo estoy en grupos, yo tengo amigos en todo el país, en todas las universidades nacionales, y me cuentan cosas particulares que ocurren, y también se quejan obviamente de sus salarios que están absolutamente diezmados, ¿no? Pero no dejan de reconocer que en las universidades hay grandes problemas que nunca se dirimen del todo, nunca se sientan a decir, bueno, esto está pasando y vamos a ver por qué hay tantos ingresantes, qué es lo que está pasando a los ciclos primarios y secundarios que llegamos a la universidad con una gran cantidad de ingresantes que no saben comprender textos. ¿Por qué tenemos tantos ingresantes y tan pocos egresados? Eso es un costo muy alto para la universidad. Y aparte es un costo alto para el individuo también, porque es como vivido como un fracaso. Claro, es una ¿Por qué no frustración. tenemos cupos? Hay universidades, por ejemplo, no se puede enseñar, yo te digo la mía, farmacia y bioquímica, vos no podés tener multitudes ingresando, porque tenés trabajos prácticos, porque vos cuando después ejercés estás en un laboratorio, en una Ujú. mesada.
tenés que hacer un trabajo muy riguroso. Entonces, vos no podés tener muchísima cantidad de alumnos en laboratorios que solamente resisten, que son para pocos alumnos que realmente puedan entender bien. Entonces, lamentablemente, porque pues, posiblemente muchos queden afuera que son buenos, pero lamentablemente hay que tener un cupo de gente que ingresa en las universidades. Eso no lo quieren discutir. Hay gastos que nosotros muchas veces no hay fundaciones en algunas universidades que no se sabe muy bien a dónde van esos gastos. Todo eso es verdad. Ahora, lo que también es verdad es que la universidad pública es prácticamente lo único que le queda a la clase media para ascender socialmente, sí, Ujú. para seguir siendo clase media. Ahora, hay Y algo bastante peculiar en relación con la universidad pública y es que en la escuela media es como que todo el mundo quiere ir a un colegio privado, o en la medida que tenga los medios para hacerlo, por supuesto. Pero después, al llegar a la universidad, si hay una carrera que se da en una privada, pero que se da en la universidad pública, se opta por la universidad pública, y no porque sea gratis, sino porque dicen que es mejor. Ya, esto bueno, en sigue general, pasando. Yo digo las en carreras muchas tradicionales, carreras, ¿no? Por supuesto, como puede ser la sí, tuya. es lo que, claro, es lo que yo veo. Yo siempre digo, a ver, las escuelas privadas, las escuelas primarias y secundarias privadas, hay algunas que son muy caras, hay algunas Ujú. que no, que tienen subvenciones del Estado, que no lo son tantos, pero igual se paga. Entonces, ¿qué costaría, por ejemplo, entrar a la universidad pública y pagar un pequeño arancel si- de esos estudiantes que provienen de familias que pueden pagar aranceles y después muy buenas becas a aquellos que no pueden? Y sin embargo, eso no ocurre. Y sí, se elige la universidad pública porque hasta ahora, en muchísimas carreras, no digo todas, porque esto es cambiante, ¿no? Si Sí, vos claro. me dijeras 30 años atrás, yo te digo, mira, el único lugar para estudiar farmacia, bueno, te lo sigo, en este momento te lo sigo diciendo, pero el único lugar para estudiar farmacia es la Universidad Nacional, porque después las universidades privadas son muy limitadas. Ahora hay otras carreras que, por ejemplo, medicina se puede estudiar en la Favaloro y es excelente, Ujú. ¿no? Y antes eso no existía, antes existía, por ejemplo, solamente la carrera de medicina en El Salvador, en la Universidad de El Salvador, y después todas eran nacionales. Cada vez eso cambia, pero la universidad pública siempre mantuvo, en casi todas las carreras mantuvo un nivel muy alto, porque los docentes son muy buenos. Los docentes, muchos de los docentes provienen del CONICET, ¿no? O sea, son investigadores CONICET, lo que no indica que los investigadores CONICET sean una raza superior, sino que simplemente por la tarea que hacemos estamos en la frontera del conocimiento y al enseñar tenemos ese plus que quizá alguien que no está en la investigación no lo tiene. Entonces, eso es un Ahora, plus que tiene la universidad. vos señalaste una serie de problemas Ujú. eh, que es cierto que no se ponen, ni siquiera se ponen en el debate público, me parece. Sí, no, no Pero, se puede. pero al mismo tiempo, porque una cosa es, estos problemas, si se pusiera el debate público, podrían solucionarse de mejor o peor manera, y estaría Se bueno puede que se discutir, discutiera. claro. Ahora, el gobierno, por el contrario, da la impresión que tampoco quiere solucionarlo, sino que lo que parece que quiere es arrasar con la educación pública, aunque no lo Esa es diga la impresión, abiertamente. esa es la sensación que da. O sea, uno concluye finalmente que no quiere realmente auditar, porque si no ya lo hubiera hecho, Ujú. ¿no? Creo que hay universidades, la UBA creo que se opuso a que la auditara la CIGEA, ¿no? Pero hay un Sí. montón de universidades que han aceptado que las audite la CIGEA. Bien. Ujú. Eh, Ha puesto eso, pero no auditado. Realmente no ha puesto el ojo en los problemas particulares de cada universidad. No se ha sentado a hablar. Yo no te digo que la gente del Consejo Interuniversitario Nacional sean santos, porque hay mucha política también involucrada en eso, pero bueno, son los representantes de las universidades. No se ha sentado a hablar sobre estas problemáticas. No ha dicho, por ejemplo, mira,
yo quiero saber por qué tu universidad tiene tan pocos egresados, qué es lo que está pasando. Ujú, Sumado al tema de que en los últimos años con el kirchnerismo aumentó muchísimo la cantidad de universidades, se crearon universidades por todos lados porque cada zona, cada lugar en la provincia de Buenos Aires, cada distrito quería su universidad, ¿no? Entonces eso también aumentó mucho el gasto. Pero sí, la sensación que uno tiene es que el gobierno no le interesa que realmente rescatar la educación pública, sino que toda se transforme en privada. Si es así, yo prefiero la honestidad brutal, que diga, miren, la verdad es que nosotros no queremos seguir con la educación pública, queremos un sistema de tipo, ponele chileno, ¿no? Que tiene universidad pública, pero es muy, ujú. muy poca, o estadounidense, que también tiene universidades públicas, pero bueno, que la mayoría son privadas. Nosotros queremos un sistema así. Entonces, bueno, si sos franco, si sos honesto, ahí ya la discusión es diferente. Ahora, si me decís, sí, yo quiero más sostenerla, pero al mismo tiempo la estás desfinanciando, estás haciendo que los mejores docentes, porque no se van los peores docentes. Es decir, los peores docentes no les importa porque, O sea, en un no, discurso que digamos, se quiere eficientizar, en realidad se está empeorando. claro, vos te estás desfinanciando y se está yendo lo mejor que tiene la universidad. Obviamente, yo no creo que haya ningún problema en que se vayan a una universidad privada, ni Ujú. a una empresa, ni a una industria. No me parece que eso sea el problema. El problema es que vos los estás induciendo a que lo hagan, y no que lo hagan porque realmente ven que hay posibilidades y que es mejor o que prefieren eso, Ahora, sino que se ven obligados. me parece que el gobierno no tiene esa honestidad brutal de la que vos mencionabas, Mm, porque yo creo que hay un acuerdo general, incluso en muchos votantes de Milei, que dicen, no, la universidad pública es la vía para el ascenso social o para insertarse en la clase media, y eso es un límite. A eso no renunciamos. Podemos debatir todo el resto, pero la universidad debe seguir siendo pública y puede haber claro, universidades privadas y no hay ningún problema. Pero hay un por límite supuesto. ahí, me parece, que pone la sociedad. No sé si pensás lo mismo. Sí, yo creo que ese es el límite, es decir, la sociedad puede decir, bueno, si aceptamos esto, aceptamos este ajuste. Hemos aceptado muchísimos ajustes que eran quizás necesarios en distintas áreas, pero en salud y en educación, ahí tenés que detenerte un poco y no, motosierra no va la parte quirúrgica, va un análisis un poquito más fino de lo que están haciendo. Y a mí me parece que están entrando a machetazo puro. Y Vos en dijiste, realidad lo que está poniendo en peligro es el futuro digamos, de la nación, no en términos, a ver, no quiero hablar en términos de la soberanía, la independencia, pero en términos de la calidad de los profesionales que vamos a tener, ¿no? o definiste el sueldo de los docentes como de miserable. Eh, Sí, sí, sí. Amplíame un Yo poco ese lo, concepto. ¿Qué implica? ¿Por qué es miserable? Mira, yo en este momento yo no ejerzo docencia en la UBA, lo ejerzo en otro lugar, pero sí soy investigadora con ISET y, por Ujú. ejemplo, los investigadores con ISET, yo soy investigadora independiente, que es la parte, digamos, hay 5 escalafones, es el tercero. Después hay otros dos más, pero generalmente, digamos, el más alto es el que le sigue, que es el principal. Yo estoy ganando, estaría, porque estoy con una licencia por cargo de mayor jerarquía, pero estaría ganando en este momento neto 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Con 25 años de carrera, con 7 años de doctorado, ¿no? De Claro. doctorado y postdoctorado, poniendo dinero de mi bolsillo, porque muchas veces no había dinero y había que hacer experimentos y el CONICET es muy exigente, mucho más de lo que mucha gente piensa, entonces vos tenés que publicar y vos tenés que producir, y bueno, y el experimento tiene que terminar, lo tenés que terminar para poder tener resultados, porque si no estás mintiendo, si publicás cosas mentirosas no servís como científico, ¿no? Javier Milei, incluso en la campaña, eh, Mm, estigmatizó un poco al CONICET. El CONICET fue blanco en sí, gran parte sí, de sus ataques, ¿no? Y sí. el Grupo Libertario también, diciendo que lo que se investigaba allí
eran pavadas, como por ejemplo la supuesta homosexualidad de Robin y Batman y no sé qué otra cosa. ¿Nos podés Sí, contar un poco, Sandra, qué es el CONICET? Digo, ¿qué hay detrás del CONICET? sí. Yo escribí un libro sobre el CONICET justamente porque me daba cuenta, incluso antes de mi ley, que había gente que tenía esa concepción. Eh, el CONICET en cuatro disciplinas generales, Ujú, que son las sociales, que corresponden más o menos a de entre el 20 y el 25%. Después está la medicina, el área médica, las ingenierías y las ciencias exactas y naturales. Casi todos los investigadores están en las áreas de ciencias naturales, medicina e ingenierías. Y los de sociales son multidisciplinarios, es decir, hay economistas en sociales, hay antropólogos, hay historiadores, hay arqueólogos, es decir, estudian pavadas. Lo que ellos elegían eran títulos que realmente resonaran y que la gente dijera, esto es una barbaridad, no podemos estar eh, financiando esto. Y por ahí, primero, por ahí no leían, a veces ponen un título espectacular y después para ujú. atraer al lector, y, pero no leían el contenido. Y por otro lado, muchas veces ponían títulos de presentaciones a congresos, por ejemplo, que habían sido financiadas no por el CONICET, sino quizá por entes extranjeros. Porque, bueno, en las áreas sociales hay como modas, ¿no? Hay Claro. como temas que están de moda, en todas las otras áreas también, ¿eh? Hay temas que están de moda y uno va y trabaja sobre esos temas. En las áreas sociales había temas de moda y bueno, para poder publicar uno se va adaptando, Ujú. obviamente sin dejar de lado lo que a uno le interesa, pero se va adaptando. Sumado a que sí, en CONICET hubo como una especie de impronta ideológica por parte de las autoridades. Había mucha heterogeneidad política dentro de los investigadores CONICET. No eran todos kirchneristas, ni zurdos, ni nada, pero sí había, en la dirigencia, había una representación mayoritaria de gente que provenía del kirchnerismo o que provenía de, de áreas, bueno, más que nada del kirchnerismo. Eso sí es verdad, pero Lo cual, eso, perdóname, en un punto, independientemente que uno esté de acuerdo o no, es como un poco lógico después de 16 años de kirchnerismo. Es como que caería de eh, Maduro. sí, porque además, y esto sin ser kirchnerista, yo lo digo en mi libro, además, cuando llega Kirchner se encuentra con un CONICET que prácticamente estaba desaparecido, Ujú. porque había muy pocos investigadores. Los investigadores que había eran casi todos ya de grande, creo que la edad promedio era de 56 años, no había jóvenes, la carrera había estado cerrada durante muchos años y él recupera ese CONICET, que a mí me pareció muy bueno en su momento. El tema fue cuando CONICET empieza a crecer, a crecer, a crecer en forma desmedida. Generalmente tiene que haber un equilibrio entre el presupuesto que vos tenés Claro, y que vos vas a sumar. Obviamente siempre se busca aumentar el presupuesto no solamente por las vías públicas, sino también por las vías privadas, ¿no? Aumentarlo, y a medida que vos lo vas aumentando, vos podés ir a hacer ingresar más gente. Ahora, teníamos presupuestos básicamente los mismos e ingresaba mucho más gente. ¿Y eso qué representa? Que la gente no podía, todos no podían hacer un buen trabajo con el dinero, que cada vez el dinero era cada vez menos para cada uno, y había un grupo de élite que generalmente digamos, se identificaba con el kirchnerismo, también se identificaba con el kirchnerismo, porque identificarte con el poder te da ciertas claro, ventajas, ¿no es seguro. cierto? Había un grupo que era justamente la dirigencia, que se identificaba mucho, que se hizo muy poderosa. Pero fue realmente el resultado de ese intento de recuperación del CONICET que después se desmadró, es decir, se degradó. Yo no creo que el CONICET esté degradado totalmente porque tiene excelentes investigadores. Lo que hay que sacar del CONICET es esa idea de que no puede haber heterogeneidad política y de que hay una sola idea Ujú. y todos los tenemos que encolumnar detrás de esa Y idea. hoy Pero el nivel de cada investigador, sí, desde que llegó Milei al gobierno, decirles, ¿cómo está manejado el CONICET? ¿Qué cambió en el CONICET si es que cambió algo? mira, no, Milei, lo que por suerte Milei nombró al frente de CONICET a un investigador, el doctor Salamone,
que está haciendo lo mejor posible para Ujú. mantenerlo, está tratando de profundizar algo que yo siempre apoyé, que es más interactividad más interacción entre la parte de CONICET y los privados, ¿no? Que haya mayor interacción, porque eso implica que va a haber más inversión del privado en CONICET. Está tratando de no desdeñar las ciencias básicas, ¿no? De tratar de mantener eso. Está haciendo todo lo posible, me parece que, digamos, es la persona es la persona que está tratando de mantener esa nave a flote. Pero de todas maneras, muchas de las decisiones no dependen de él, dependen de alguien superior. Entonces, se recortó mucho los salarios del Estado, obviamente, pero en general se recortó un 20%, los otros nos recortaron un 40%, por ejemplo, los salarios. En la universidad. Eh, del CONICET, del Del CONICET y de la CONICET. universidad también. De la universidad también. El recorte está en torno al 36-40% por ahí, de la universidad y de CONICET. Hoy Entonces, un docente de la UBA, yo sé que hay muchas categorías y cambia mucho por la sí, antigüedad, pero sí, en sí, cambia mucho con la promedio, no sé antigüedad. si se puede, si la pregunta es pertinente y se puede contestar, pero para que tengamos una idea, en promedio, ¿cuánto gana un docente de la UBA en una carrera de grado? Mirá, habría que ver si es simple, si es exclusivo. No quiero Mm. lanzarme con un número cuando no lo tengo bien claro, pero es bajo. Igual, de todas maneras, eso depende mucho de la antigüedad. De todas maneras, con respecto a diciembre del 23, en todos los casos es un 40, más o menos 35% menos de lo que se estaba ganando en términos reales, ¿no? ¿Te parece que la Corte tendría urgentemente que tomar una decisión con respecto a la ley de financiamiento universitario que el Congreso insistió y ganó Sí. en una votación histórica? Mira, yo creo que las leyes están para cumplirlas, sean buenas, Ujú. malas, regulares. Pero para eso tenemos tres poderes, ¿no? Sí, claro. Eh, la presidencia tomó como excusa de que no había como, en esa ley no se sabía de dónde iban a salir los gastos. Ujú. Pero en realidad eso es una decisión que tiene que tomar el mismo gobierno, es decir, cómo hace para que esos montos de dinero, de dónde saca para poder, además creo que es muy bajo, creo que es un 0,2%, Sí, una cosa así del presupuesto. ¿Qué, qué mueve como para que eso se cumpla? A mí me parece a mí me parece que es una mala señal. Primero, me parece que de parte del Congreso exageraron, si bien los números son correctos, pero si todo el Estado sufrió ajuste, es lógico que también nosotros suframos un ajuste. Esa ley directamente elimina el ajuste, es decir, vamos a ganar lo mismo que el 2023, lo cual es un poco injusto para el resto de los estatales, digamos. Pero se podría haber llegado a un acuerdo intermedio, que no fuera una pérdida del 40%, que fuera una pérdida del 20, del 15%, y ahí estaríamos más cerca de que las cuentas no cierren. A mí me parece que una ley se tiene que cumplir, porque si no, ¿para qué está el Congreso? ¿Para qué está bien, recurrieron a la Corte Suprema, pero ¿realmente era necesario? No si sé, no a mí querés me llegar a un parece que acuerdo, tal vez sí, sino que si o el llegar a gobierno... un acuerdo, o también dicen que esa ley que queda anulada porque se presentó ahora el nuevo presupuesto. Sí, pero esa ley se refiere a los 2 años anteriores. El presupuesto es de ahora en más. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que las leyes están para cumplirlas. Si no, digamos, decretemos una monarquía y listo, ya está. O eliminemos el Congreso. ¿Cuál pensás que es el proyecto en ciencia y en educación superior del gobierno, ideológicamente? Yo no lo veo, o sea, por ejemplo, el que es secretario de Educación es un gran educador, es Carlos Torendel, Sí. pero no le veo proyecto. Por ejemplo, tenía un proyecto de alfabetización
que ahora sufrió un recorte muy grande. Y es una de las cosas que más necesitamos, alfabetizar a los niños, ¿no? Un proyecto de alfabetización de niños y no tan niños. Y sufre un recorte. Entonces yo me pregunto realmente qué importancia le dan a la educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria, ¿no? No sé bien qué proyecto tiene. No me queda claro. No me queda claro qué proyecto tienen para ciencia. No me queda claro qué proyecto tienen para educación. Me parece que en varios puntos, si bien tienen gente, como te digo, Salomón, Torrendel, que Ujú. me parece que son personas valiosas, me parece que hay un cierto punto de que son muy improvisados, muy ¿Qué, improvisados. qué se debería hacer desde las universidades para mejorar la universidad? Creo que algo vos ya adelantaste en la primera parte de la charla que hablabas de cupos. ¿Habría que Cupos, reinstaurar un examen de ingreso, por ejemplo, o el CBC funciona en el caso de la sí, UBA? quizá, a ver, un examen de ingreso único, hay muchas maneras en el mundo, hay muchas maneras de ingresar a una universidad. El examen de ingreso único lo que tiene de malo es que vos ese día estás mal, te sentís mal Sí. y por ahí no rendís todo lo que tenés que rendir. Entonces hay países que tomando eso en cuenta lo que hacen es tomar el promedio del alumno y tomar varios exámenes durante el secundario. En Estados Unidos, yo estudié allá, Ujú. secundario, entonces toman todos los años varios exámenes y después tenés el SAT, el SAT, que lo podés tomar varias veces hasta que tenés un puntaje que más que apropiado o el puntaje que necesitas. Eh, Otros países toman un examen al finalizar el colegio secundario, otros tienen cursos durante el último año del colegio secundario, tienen cursos que tienen que aprobar las materias y después un examen final. Es decir, hay varias formas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con un examen único porque no refleja prácticamente nada. Yo sé porque yo ingresé en la época de los exámenes y eran 2 días, uno de química y uno de matemática. Y debo decir que yo de 3.000 ingresantes a farmacia y bioquímica, yo fui el segundo puntaje. ¿Pero por qué? Porque yo en los exámenes escritos me pongo soy muy tranquila, estoy Ujú. con una paz profunda, pero yo tenía compañeros que sabían tanto como yo que no me ingresaron, Claro. porque se pusieron muy nerviosos, porque bueno, entonces esa gente quizá en otra situación podría haber ingresado, ¿no? Pero a mí me parece que que tiene que haber un cupo, tiene que haber un examen de ingreso. El tema, hay vacas sagradas en Argentina, el arancelamiento. Sí, por Se habla de ejemplo. arancelamiento. Yo no creo que esté mal arancelar si uno sabe que hay un porcentaje de la población que está en las universidades nacionales que provienen de colegios que los padres han pagado y en algunos casos pagado sumas bastante Ujú. altas. A mí no me parece mal, no me parece mal que los extranjeros paguen. Yo era extranjera cuando estudiaba, así que puedo decirlo, sin ser Sí, y xenófoba, sin que me pagabas. tilden de xenófoba. En aquel momento era un arancel módico, digamos, era alcanzable, ¿no? No era una suma extraordinaria, es como si yo te dijera hoy 1.000 pesos Ujú. por mes, una cosa así. Pero se podría llegar a cobrar a extranjeros. Los extranjeros vienen acá porque el ingreso es irrestricto y porque es gratis. Y yo creo que no les molestaría nada pagar, porque si en sus países de origen pagarían muchísimo más. Y no creo que les... Es más, Ahora, ¿es siempre lo mismo. representativa la cantidad de extranjeros? ¿Hay muchos extranjeros como En para que... al- Eso también es un mito. O sea, ¿sabes qué pasa con Argentina? Que a mí hay poca transparencia. Claro. Hay pocos datos. Uno va a los datos y te los tergiversan. Extranjeros hay muchos en la carrera de medicina, una de las más Mm. deseadas en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en la Universidad de Medicina de La Plata, en la UBA y en algunas otras universidades, hay muchos alumnos de Brasil, por ejemplo, muchos de, Claro. de Colombia, de Ecuador. No es gente con poco dinero, es gente que puede, no, como el ingreso a las universidades públicas en esos países es muy difícil y las privadas son carísimas, evidentemente pueden acá ingresar hacer su carrera sin un examen de ingreso
y hacerla sin pagar y vienen acá. Yo creo que no les molestaría para nada. Es más, yo siempre leo los sistemas internacionales. Australia, en gran parte, todo su sistema universitario no te digo financiado, pero está sostenido por alumnos que vienen de China, de otros países de la región, y que reconocen el nivel de las universidades australianas y pagan. Y para ellos no es. Y Australia es uno de los países, digamos, más igualitarios, uno de los países más igualitarios del mundo, igual que Nueva Zelanda. Y para ellos no les resulta una vaca sagrada, es extranjero y paga, y tiene un Porque arancel. eso además Y si es un... te ayudaría a y financiar si a los estudiantes locales. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Incluso en la época del COVID tuvieron un gran problema porque no venían alumnos del extranjero. Claro. Además, si es un alumno que es extraordinario, que es extranjero, también se lo puede becar. Esa es otra posibilidad. Pero no entiendo por qué esta cosa de decir que uno es xenófobo porque quiere que un extranjero pague. O que uno está en contra de que la clase baja estudie si quiere arancelar. No, justamente, si arancelamos, la gente de las clases que no pueden acceder ni siquiera a la universidad pública podrían llegar a tener becas que los sostengan durante toda la, Te hago una la última universidad. pregunta, Sandra. ¿A vos te parece que en términos generales nosotros tenemos una visión de la universidad pública de los años 70, de los años 60, y nos quedamos con esa foto eh, y no vemos cómo evolucionó para bien o para mal, con algunas cosas buenas o algunas cosas malas, pero que tenemos que la opinión pública, en términos generales, tenemos una visión desactualizada de la universidad pública? Sí, yo creo que en gran parte sí, sí, porque nos hemos quedado con esa visión, sí, de los años 60, de los años 70, y hay muchas cosas a reformar, hay muchas cosas a cambiar, y Esa es un poco hay, la hay- época de oro de la universidad, ¿no? Esos fue la años. época de oro, y en este momento, digamos, el nivel de estas universidades se mantiene gracias a, al- a los Ujú. docentes que hacen el esfuerzo a pesar de los bajos salarios. Pero sí, que nos quedamos bastante en esa época, pero no solamente en ese tema, en muchos otros temas que no son solamente ¿Qué educativos. Pero tenía, eh, qué tenía esa época que la hacía tan especial que no hay ahora? a mí me parece que había un respeto hacia la educación superior, eh, lo que estábamos hablando de que era un paso hacia el ascenso social. Yo a veces leo en las redes que denigran a los que estudian, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a estudiar esta carrera? ¿Para qué vas a estudiar esta otra? Si no te va a servir. Eh, Hay como una anti-intelectualismo en este momento en el mundo entero, Sí, ¿eh? sí. Pero yo lo veo mucho en Argentina y eso ha impactado porque entonces eso degrada la universidad. Entonces, más allá de los problemas que tiene, está la visión antiintelectual que está teniendo la gente, porque es como que estos son expertos. Y te digo más, yo eso lo vi profundizado después del COVID. Porque durante el COVID el problema era que, a ver, no se explicó bien que por más experto que uno sea en un tema, un asunto como una pandemia es algo muy dinámico que Ujú. va cambiando y uno va cambiando, como la ciencia se va autocorrigiendo, y ellos miraban a los científicos, y muchos científicos también tuvieron la culpa, miraban a los científicos como los que iban a solucionar el tema inmediatamente. Y era imposible eso. Eso era un ensayo y error, ensayo y error. Y yo creo que ahí también se perdió una parte del respeto que se le tenía a los expertos, pero por no entender cómo es el proceso científico. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, eso también profundizó la ola antiintelectual, que yo creo que va a cambiar en algún momento, va a dar vuelta, porque es así, el mundo es así, va y viene en ese sentido. Sandra, muchísimas gracias por este rato y Muchas bueno, gracias a vos. está bueno tener una visión equilibrada un poco del tema. Sí, creo que es lo que nos está faltando, ¿no? El equilibrio. Sí, para mí es tan importante no irse a los extremos y escuchar todas las voces que, bueno, Exactamente. es así.
Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Hasta luego. Buenas tardes.